De frente. Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández y le doy la bienvenida a un programa más de frente, un ejercicio de opinión donde junto con periodistas de otros sistemas de meganoticias en el país, hablamos sobre esos temas que creemos interesan a la sociedad y están en el ánimo de la opinión pública y cómo lo vemos desde nuestros diferentes bastiones. Saludo con afecto a mi compañero Adán Olvera desde Querétaro. Adán, ¿qué tal? Víctor, muy buena tarde, saludos a la gente que nos ve. Te saludo con afecto, Adán. Explico la estructura del programa. En los siguientes minutos, Adán y un servidor comentaremos lo que publican esta semana dos destacados analistas, José Carreño Figueras en el Heraldo de México y Andrés Oppenheimer en el periódico Reforma, medios nacionales. Y analizaremos también el tema de la inseguridad desde la perspectiva del poder que el crimen organizado ha obtenido sobre algunas plazas, el asesinato de algunos comunicadores y el papel del ejército. En un segundo análisis comentaremos el reciente incidente ocurrido en el espacio aéreo mexicano que pudo haber terminado en una auténtica tragedia. Y finalmente, en el tercer y último hablaremos sobre el informe de la empresa noruega DNB sobre la línea 12 del metro, un peritaje que compromete el futuro político de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué tanto? Es la pregunta, la señora Claudia Sheinbaum. ¿Te parecen los temas, Adán? Me parece muy bien y estamos listos para cuando tú digas. Perfecto. Hoy en el periódico Heraldo de México, José Carreño Figueras habla sobre la renuencia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respecto a la 9ª Cumbre de las Américas, convocada por el presidente estadounidense Joe Biden, y su insistencia de no asistir si no se incluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Un tema particularmente complicado en un momento complicado de relaciones internacionales. ¿Cuál es tu opinión, Adán? Pues bueno, sin duda, como siempre, estos temas en los que el presidente de México pues le gusta armar polémica, yo no sé si obedezca a una estrategia político-electoral, no sé si obedezca a una estrategia de política internacional, pero de que mete temas y distrae la atención de los temas domésticos, eso es una realidad. Pero mira, más allá de todo esto, en la política exterior, como dice el columnista Carreño Figueras, pues hay temas en el mundo. Está la invasión de Rusia a Ucrania, está pues esta intención de crear un frente, a lo mejor en países no alineados a los Estados Unidos y en los que, siento yo, pues México no tiene pues nada que hacer. Estamos hablando del vecino de frontera y además el principal socio comercial, donde a diario se mueven millones de mercancías, millones de dólares entre comercio entre un país y otro. Lo cierto es que nos venden más ellos, les compramos nosotros más a ellos que nosotros de lo que les vendemos, claro. Pero bueno, es una vecindad muy importante y además es una sociedad muy importante en la que no sé si se esté poniendo en riesgo precisamente esta relación por esta situación de inclusión de estos países que pues no se distinguen por sus democracias, ¿no? Si bien no hablamos, no queremos decir que la democracia mexicana o la estadounidense son perfectas, pero bueno, hablar de Nicaragua, hablar de Venezuela, hablar de Cuba, sí, pues entiendo, es muy complicado hablar de democracia. Aquí yo veo que se desarrollan dos narrativas en cuanto a la postura del presidente. Una, la que debería de ser el punto de vista pragmático, que como tú lo bien lo dices, la relación con Estados Unidos, con Canadá y que finalmente es una relación pragmática de interés, pero además muy consolidada en lo económico y sumamente importante. Y por otro lado, pues tal vez la idealista, ¿no? Desde la perspectiva del presidente y su propia ideología, al ver en los países subdesarrollados o países de Sudamérica, pues, o de América Latina, la necesidad de un liderazgo por parte de México que en otro tiempo lo tuvo, pero que ahora los tiempos han cambiado, ¿no? Y que obligan a un pragmatismo marcado mucho por las necesidades económicas. Y creo que hoy, si se trata de eso, pues nuestra postura debiera ser más al norte. Pero en fin, hay quien dice que es necesario también voltear hacia el sur. Pues sí, seguramente ha de ser muy necesario, pero mira, yo quisiera pensar también que se trata de una cuestión generacional, ¿no? El presidente de México pertenece a una generación donde, pues bueno, fueron educados de esa manera y donde
romantizaron mucho tiempo eso de traer las playeras, las camisetas con la figura del Che Guevara y ese socialismo ramplón. Yo quiero pensar que también obedece a una cuestión generacional, ¿eh? Sí, bueno, es un buen punto el aspecto generacional, tienes razón. Finalmente, el presidente se destaca mucho por voltear a ver al pasado, ¿no? Los 50, 60 años, era un México en ese contexto. Oye, una segunda columna publicada por Andrés Oppenheimer en el periódico Reforma, que titula El romance de México con Cuba precisamente, señala que Biden no deberá o no debería ceder ante el intento de extorsión del mandatario mexicano y que al final del día debería de decir algo así como: hey, señor presidente de México, ¿quieres ponerte del lado de las dictaduras en lugar de ponerte del lado de sus víctimas? Ok, quédate en casa. Dura el señalamiento, ¿no te parece? Sí, no, ahí Andrés Oppenheimer fue más, fue más duro y más crítico. De hecho, él propone que lo que debería hacer Biden es colgarle el teléfono y decirle a López Obrador, estoy buscando la parte con la que cierra, colgar el teléfono y decirle que para la otra, que ahí será para la otra, le dice, no hay problema, presidente, nos vemos en la próxima, y una vez que cuelgue, dice Oppenheimer, que le dirá a sus asesores o que le diga a sus asesores John Biden en buena hora. Él es un poco más rudo porque incluso llama que es una extorsión descarada la que está haciendo el presidente mexicano. No creo que llegue a tanto nuestro presidente en querer extorsionar descaradamente a John Biden. Ahí sí no comparto mucho lo que dice Andrés Oppenheimer. Entiendo que el presidente de México trae su baraja, trae su juego, habla de algo también, de un punto muy interesante, el que sí comparto con Oppenheimer, es que la situación en México, la economía y socialmente y en seguridad, pues no andan las cosas tan bien, y esto de despegarse de Estados Unidos y pegarse a Nicaragua, Cuba, Venezuela, pues es un distractor interesante para la situación de México. Y dice Oppenheimer, es que también Andrés Manuel López Obrador está volteando al 2024 porque ya está pensando de manera electoral, así como seguramente piensa Donald Trump cuando habla lo que habla de López Obrador y de México, ¿no? Me imagino que López Obrador, fíjate que yo lo veo, según Oppenheimer, ya habla con tintes electorales. Bueno, hay tres elementos aquí que valdría la pena recordar. Sabido que Andrés Manuel López Obrador tuvo una muy buena relación con todo y lo que se ha dicho con Donald Trump, ¿no? En cierto sentido. Uno. Dos, por otro lado, también hay que tomar en cuenta que hay elecciones allá en los Estados Unidos, ¿no? Y que en este momento Biden es particularmente frágil en esta postura. Hay quien dice y va perdiendo. El tema de la migración atraviesa por este proceso electoral y aquí juega un papel fundamental el propio presidente, que es cierto, tiene cartas a su favor en ese sentido, ¿no? En el sentido de que necesita o se está convirtiendo, ya lo sabemos, en el policía del cuarto trasero. Y eso, pues de algún modo, también le da herramientas como para poder presumir ante los suyos, porque también hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador le habla mucho a sus seguidores, alimenta mucho este tipo de discursos antiamericano, antiyanquista y siempre a favor de los más débiles, y en ese sentido, pues bueno, ahí podría estar la postura, ¿no crees? Sí, lo creo así, porque una gran parte de su base pues cree en este discurso y se le hace atractivo el ser anti-yanqui, anti-norteamericano, porque fin, parte de esta base pues no conoce mucho de lo que es los Estados Unidos, a pesar de que una gran mayoría pudieran tener parientes trabajando como migrantes allá en los Estados Unidos, y se me haría absurdo hablarle así a su base, que yo creo que muchísimos mexicanos, pues tenemos a alguien en los Estados Unidos conocido, pariente, excompañero, compañero de escuela, que está trabajando y que migró a los Estados Unidos en busca de una mejor oportunidad. Se me hace arriesgado ese discurso cuando además decenas de empresas norteamericanas, de marcas norteamericanas, de productos con los que se desenvuelve a diario la presidencia de la República, son de origen norteamericano.
bueno, su medio Claro, de, claro. de Así es. comunicación predilecto del presidente es Twitter. Imagínate. Claro, ok. Oye, rápido, pasemos a otro tema. Desde hace ya buen tiempo, y es ya un tema más nuestro, se vienen dando algunos hechos en los que ha participado el ejército mexicano, y particularmente a través de su vertiente, que es la Guardia Nacional. La muerte, pocas veces aclarada, de periodistas, incluso los ajustes, vendetas, desapariciones, que nos dibujan que una parte del país, diera la impresión, se ha perdido el control. Un creciente poder de bandas y de grupos criminales que nos obligan a preguntar si no estaremos perdiendo la guerra, y en donde ya encontramos regiones con doble gobierno, con una doble, pues ahora sí, con gobiernos alternos. Entonces, ¿qué opinión te merece? Hoy, recientemente, te comento rápidamente, se dio también un video, circula este video en el que supuestamente miembros del cártel de Sicuirán, una escisión del cártel Jalisco Nueva Generación, expulsó y persiguió un convoy militar. Este video ha generado también muchas reacciones, sí, incluso la propia respuesta del presidente en la mañanera. ¿Qué opinión tienes, Adán? Mira, eso que dices que hay dobles gobiernos, no lo creo. Hay un solo gobierno. En el caso de regiones de Michoacán hay un solo gobierno. En el caso de regiones de Michoacán y Jalisco hay un solo gobierno, y es el del crimen organizado. El otro gobierno no existe prácticamente. En Zacatecas tampoco existe el otro gobierno. Legalmente o constitucionalmente establecido. ¿Dónde dejas a los alcaldes? Hay quien manda. A la policía municipal. Sí. Entonces, esta situación, yo veo que es un abandono de la responsabilidad con un pretexto que no viene o no me termina a mí de convencer. Lo que se dijo hoy, por ejemplo, protegemos la vida de los integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, protegemos la vida de nuestros elementos, pero también protegemos la vida de los delincuentes porque son seres humanos. Y si el delincuente actúa como delincuente, desalmado además, porque lo hemos visto, pues se le está protegiendo entonces también su vida a costa de la vida de los que están en las Fuerzas Armadas. Es un discurso muy complicado, claro, y siento que es un abandono de las responsabilidades. Se me hace delicado. Yo sé que es arriesgado decir que se están abandonando responsabilidades de brindar seguridad, pero cada día que pasa parece que es así. Feminicidios a la alza, ejecuciones, homicidios dolosos también a la alza, o se mantienen ciertos meses como venían sucediendo. Y vaya, esta situación de inseguridad la vemos a lo largo y ancho del territorio nacional. Y ahora, ante tanta tecnología de teléfonos móviles por las calles, de cámaras de seguridad en negocios, pues ahora ya todo prácticamente queda documentado. Lo vimos la semana pasada, si no me equivoco, en Cancún, en Quintana Roo, como en un bar, de una cervecería, llegan y ejecutan ahí al que está cuidando la puerta y disparan a los que adentro, a los parroquianos. Es increíble ya lo que podemos, podemos ser testigos, Víctor. Es cierto, las redes y estas cámaras que tú bien dices, ahora están instaladas en muchas partes, nos permiten darnos una idea exactamente de cómo se dan los detalles de estas ejecuciones. Pero lo que me queda claro es que definitivamente la estrategia, si es que se puede hablar de una estrategia, no es la correcta. Estamos perdiendo el terreno. Se han abandonado a las policías locales, los gobernadores también, muchos han hecho a un lado ante esta situación, le han dejado al gobierno federal a través de la Guardia Nacional la responsabilidad, y la verdad es que los resultados no se están dando. Esa es la realidad. Sí, la estrategia yo creo que sí hay estrategia, y la estrategia es de no confrontar, la estrategia es me llama mucho a mí la atención cada que se hacen anuncios y que se da a conocer, van más elementos del Ejército, de Guardia Nacional a Michoacán, a Jalisco, a Zacatecas, enviamos 300, 900, 500 elementos más. Sí, no, se quiere remediar con fuerza, sí, van? Sí. Con fuerza. Sí, la estrategia sigue siendo la misma, ¿no? Siempre se responde. A nadie. No.
¿no? Y poniendo policías, soldados, militares principalmente, más armamento, como si esta fuera la respuesta. No, también la idea que tengo es que, bueno, estoy de acuerdo, ese es un trabajo que en un mediano, largo plazo nos puede dar resultados, pero hay un trabajo urgente que hacer, y ese trabajo urgente es la confrontación y el freno obligado por parte del Estado. Sin embargo, no se da así. Sí. En fin, déjame pasar a otro tema rápidamente para que no nos gane el tiempo. Sí, adelante, claro. rápido. No, te decía que veo un papel muy complicado de las Fuerzas Armadas. No creo que todos los mandos del Ejército Mexicano, de la Marina Armada o de la propia Guardia Nacional estén contentos con lo que sucede, aunque desde arriba se diga que son los conservadores los que tratan de hacer mucho alaraca de unas imágenes donde el Ejército es perseguido. Yo creo que no hay militares, no todos están contentos. Pasemos a otro tema rápidamente. El pasado sábado 7 de mayo se puso en evidencia un grave problema que tenemos, al parecer, en el diseño de nuestro espacio aéreo. Datos oficiales señalan que en los últimos 4 meses se han reportado por lo menos 30 incidentes graves en el mundo, de los cuales 10 han ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las llamadas idas al aire, que ocurren cuando, por falta de seguridad, en un aterrizaje, un avión vuelve a elevarse antes de tocar pista. Según reportes, se duplicaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a causa del diseño del espacio aéreo. En eso coinciden controladores y expertos. Recientemente, este jueves, también volvió a ocurrir un incidente que hasta ahora es incidente, pero que dada la situación, en cualquier momento podría ser una auténtica tragedia. ¿Qué opinión te merece? Mi opinión al respecto es que tenemos años ya que sabemos y que se nos ha informado y que hemos hablado y que se ha escuchado de la insuficiencia ya de este aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ya hablar del que se iba a construir y no fue, ya no tiene a lo mejor mucho caso, aunque hay mucho dinero desperdiciado ahí. Hablemos del que se construyó. ¿Por qué si se construye un aeropuerto nuevo? ¿Por qué si se invierten tantos recursos? ¿Por qué si está ya hay una infraestructura que presuntamente sirve y que ya lo del cerro enfrente pues se libra y que la torre de control está bien y que está la infraestructura? ¿Por qué no se está utilizando? ¿Que se adelantaron las cosas nada más para inaugurarlo sin que estuviera completo, sin que estuviera al 100%? Y entonces estamos ya con un rediseño de rutas, estamos dobleteando o pagando por un aeropuerto que no funciona. Pero también yo quisiera saber dónde está. Todas las personas que utilizan un aeropuerto o los que hemos utilizado un aeropuerto, pagamos un impuesto altísimo, una tarifa o un impuesto por uso de aeropuerto. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Dónde está todo ese dinero para trabajadores, para mantenimiento, para tener un aeropuerto que está en uso y que tiene muchos vuelos y que tiene mucha actividad? ¿Dónde está todo ese dinero de impuestos que se cobran y de recursos que le inyecta el gobierno? ¿Por qué tienen que suceder este tipo de cosas? Y estamos hablando de que hay riesgo de vidas humanas. Como diría el presidente, lo que querían era que pasaran cosas para que los conservadores hicieran ruido de esto. No, yo creo que nadie quiere que haya un accidente aéreo. Yo creo que nadie quiere que alguien tenga algún daño físico por alguna situación así. Yo veo muy difícil que alguien quiera eso. Mira, yo más bien pondría el acento, Adán, si me lo permites, en esa reestructuración que se hizo del diseño espacial, esto en marzo del 2021, cuando llegó este señor Víctor Hernández y que al parecer, pues bueno, impuso nuevas reglas, incluso cambió personal y trató de imponer un modelo, supuestamente un hombre conocedor y experto, pero tan es así que pues fue el primero que renunció en esta situación. Creo que ahí es un problema de diseño y creo que sí, de haber dejado y dado la confianza a un hombre que creyó tenía en su mente, al menos tenía el diseño correcto de lo que debería de ser estas nuevas rutas, ¿no? Pienso que es un asunto que se tiene que volver a ver y a reconsiderar, porque quienes realmente saben, que son los operadores y los técnicos, coinciden en que se han multiplicado los incidentes debido al rediseño de este espacio aéreo que no es del todo correcto. Creo que finalmente se va a tener que atender, le parezca o no al gobierno federal. Y no es político, eso más bien es técnico, a más no poder. Sí, y estamos hablando de que
este incidente, pues ahora también ha detonado la necesidad de trasladar las operaciones aéreas al AIFA, al Aeropuerto Felipe Ángeles. Pues bueno, si de eso se trata, sí, si se trata ya de darle un uso, de trasladar las operaciones, pues que se haga. Pero también hay otra situación, Víctor. No tenemos categoría 1 en seguridad aeroportuaria. Sí, la perdimos y ya vamos para un año. Y el aeropuerto, el AIFA, creo que tampoco tiene esa categoría. Y bueno, nuestro país no tiene esa categoría. No podemos mudar operaciones a un nuevo aeropuerto. No podemos seguir operando así porque no tenemos esa categoría de seguridad aérea. La perdimos. Sí. No es la primera vez, ya se perdió también en la época de Felipe Calderón. Se perdió esta categoría. Así es. Así es, la que nos relaciona con los Estados Unidos, la que nos permite los vuelos a los Estados Unidos, ¿no? Y también traer vuelos de Estados Unidos hacia acá. Oye, pasemos a otros temas rápidamente. Volvemos a lo mismo del tema del principio, sí. Víctor. Nuestra vecindad y nuestra sociedad con este país, imagínate. Así es. Muy bien. Oye, otra nota sin duda importante, de hecho, fue el reporte de la empresa noruega DNB, que hizo la investigación sobre la línea 12 del metro. En su dictamen final, el tercero y final, revela que sí hubo una responsabilidad en el gobierno de la señora Claudia Sheinbaum en lo que respecta al mantenimiento de la línea. Estos establecen responsabilidades en la actual administración. El gobierno de la Ciudad de México ha desconocido este informe. La señora, pues, argumentando una serie de irregularidades, incluso de manejo político, y hasta se ha tratado de ocultar la información. Un golpe que podría parecer, no sé, para algunos dicen, devastador para las aspiraciones de la señora Sheinbaum, que como sabemos es puntera junto con Marcelo Ebrard de Relaciones Exteriores para la presidencia de México y que también le ha llovido con este tema. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que están muy preocupados los posibles competidores a una elección en el 2024 cuando no pueden resolver ni un asunto de un aeropuerto, cuando no pueden resolver ni el asunto de las personas fallecidas en la línea 12 del metro, cuando no pueden resolver ni de las pipas que tuvimos que ir a comprar porque no había combustible ya hace algunos años, cuando no se puede resolver un asunto de inseguridad, estamos como muy preocupados o están muy preocupados en candidaturas. Yo creo que es una grosería estar hablando de las aspiraciones políticas cuando hay más de 20 vidas que se perdieron en la obra de la línea 12 del metro, y aquí sí es bien complicado y atractivo para los que compiten echarle la culpa al pasado, porque resulta que el pasado fue quien construyó e inauguró y presumió con mucha pompa esta línea 12 del metro. Bueno, no hay que olvidar que alguien se tuvo o se fue por gusto a vivir a París por esta situación, que yo no sé cómo la hacen, dicho sea de paso, porque yo salir a Tepetongo a una semana me cuesta, vivir en París un año, no tengo idea cuánto valga, Por supuesto. Oye, y sobre todo también pone en evidencia cómo es nuestra clase política, ¿no? Buenos para deshacerse del bulto, para no asumir responsabilidades, para no tener más, digamos, honestidad en toda la extensión de la palabra, y inmediatamente inventar enemigos externos antes que reconocer que se tuvieron errores, ¿no? Eso es penoso y lamentable, sobre todo de figuras que quieren llegar a una posición tan delicada como es, pues, la presidencia de México, ¿no? Así es, y estamos hablando de cuestiones técnicas, Aquí ya estamos discutiendo que si Google es una fuente confiable para los mapas, que si Google, cómo vas a basar un estudio a través de Google, que si los pernos. Mira, ya se me hace a mí una burla que una estructura por donde iban a pasar millones de personas, millones de toneladas también todos los días. Estamos hablando de que si los pernos, que si los pusieron, que si no los pusieron, que si les dieron mantenimiento, que si había fotos ya avisando desde antes, y nadie asume una responsabilidad. Nadie asume una responsabilidad. Es más importante saber si se trata de una refriega política para cortarle las aspiraciones políticas a alguien. Las vidas de los quedaron ahí en la línea 12 del metro de gente trabajadora, esas ya casi no importan, Lo que importa es si Marcelo, si Claudia van bien en sus aspiraciones.
Sí. Y zafar de la responsabilidad a uno de los hombres más ricos de México y del mundo, ¿no? Que también es el responsable en cierto sentido, y hay que decirlo, a través de su empresa, y que pues se ha hecho a un lado, lo han hecho a un lado y no se ha vuelto a tocar el punto. Definitivamente creo que la línea 12, si viviéramos en un país más democrático, más consolidado en cuanto a valores y respeto por el derecho, sepultaría las ambiciones de estos dos personajes y también castigaría con severidad a quien, a pesar del dinero, también se hizo malas cosas. Uno, y también me queda claro que aquí hubo prisas y carreras, y que también no habla bien, porque fue durante la administración de Marcelo Ebrard, me diera la impresión de que al final del día es lo que quería, el entregar la obra y poderla presumir. Pero en fin, son cosas que todavía están en el ámbito de la opinión pública y donde naturalmente quienes nos sintonizan tienen la mejor opinión. Mientras tanto, pues 2 puntos de vista, mi querido Adán, y sí, comparto contigo tu punto de vista, veo que estamos en la misma frecuencia y realmente, pues bueno, veremos qué opinan también quienes nos van sintonizando y siguiendo. Te mando un saludo, Adán. Igualmente, Víctor, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Adán, desde Querétaro. Y a usted yo le agradezco que nos haya acompañado en este ejercicio de periodismo en De Frente. Soy Víctor Hugo Hernández, le deseo lo mejor esta semana y en lo que viene. Pero antes de despedirnos, me enlazo y me da mucho gusto saludar a Joely Ramírez. ¿Cómo estás, Joely? Desde la Ciudad de México ya tienes la agenda informativa. ¿Qué tal, Vic? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues sí, vamos a platicar de los peligros de la noche. Pasa de todo. Robo en los cajeros, choques, por supuesto, secuestro, extorsiones. ¿Realmente la situación empeora por la noche o es una cuestión solamente de percepción? En minutos vamos a tener las respuestas. Se quedan en las mejores manos informativamente hablando. Joely, te mando un saludo cariñoso. Hasta la próxima. Igualmente. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos.